Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias a nuestra generosa audiencia que siempre nos acompaña y amplifica la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Esto es A Primera Hora. A ver, Diario Universo da cuenta, es una nota de ayer. La Comisión de Régimen Económico y Tributario avanza en el análisis del proyecto urgente para mejorar la recaudación por lavado de activos. La Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea Nacional avanza en el trámite del proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que plantea acciones para prevenir, localizar y eliminar el delito de lavado de activos y la introducción del capital ilícito en la economía nacional. Entiendo que en esta iniciativa se plantea un impuesto a los vehículos usados. Y estuvo allí David Molina, quien es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz, quien ha indicado que tras el análisis de la propuesta no encontró una relación entre el incremento de la tarifa del impuesto y el control de lavado de activos, que sería mejor actualizar la base imponible de las transferencias de vehículos. Bueno, hablemos de la ley económica del gobierno y de esta intención de gravar con un impuesto, con un aumento de impuestos, a las transacciones por vehículos usados. David Molina está con nosotros, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz. David, bienvenido. ¿Cómo le va? Mauricio, buenos días. Un afectuoso saludo a toda la distinguida audiencia. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero expliquemos a la audiencia. En materia impositiva, ¿qué plantea este proyecto? ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo? Bueno, aquí hay que entender varios temas, ¿no? Y es que el proyecto de ley que plantea el gobierno, si bien tiene un objetivo sobre el cual todos debemos adherir, es decir, todos debemos estar de acuerdo en que hay que apoyar todas aquellas iniciativas que combatan este mal que es el lavado de activos. En la exposición de motivos del proyecto de ley, se establece que el sector, o mejor dicho, la parte de la cadena de comercialización, sea formal o informal, de los vehículos usados, es un sector de riesgo para el lavado de activos y por lo tanto justifica de esa manera la introducción de un impuesto, que es un impuesto progresivo que va entre el 1% y el 5% del valor del vehículo. Esto, insisto, con el objeto de, según el gobierno o según el proyecto de ley, de combatir el lavado de activos. Aquí creo que vale la pena hacer algunas reflexiones. Primero, ese impuesto ya existe, es decir, no es un impuesto nuevo, ese impuesto ya existe. Cada vez que un ciudadano compra un vehículo de segunda mano, es decir, un vehículo que no es nuevo, un vehículo usado, está obligado a pagar un impuesto que hoy por hoy es del 1% de ese valor, ¿correcto? Lo que hace el proyecto de ley es, en realidad, en la práctica es subir el impuesto, aunque en realidad, como está descrito en el proyecto, eliminan el impuesto que está vigente y crean uno nuevo que tiene el mismo efecto. Que es el mismo hecho generador. Con una nueva tasa. Lo que determina el proyecto de ley es que es entre el 1 y el 5%. No establecieron una tabla progresiva, como sí lo plantearon en el proyecto original, pero que en pocas horas lo retiraron. Ese proyecto original hablaba de los vehículos. En general. Exactamente. Ahora, cambiaron eso y ponen una tabla, digamos, un impuesto progresivo, pero que se desconoce cuál sería esa tarifa porque se lo haría vía reglamento. Ahora, hay otro tema que sí es importante dentro del proyecto y es que establece un mecanismo de determinación de precios referenciales de esos vehículos. Yo entiendo para evitar no sé si es la subfacturación, pero al menos sí la subdeclaración del precio de venta del vehículo usado. En el proyecto actual, el gran problema que existe es cuando uno compra un vehículo usado, en el contrato de compra-venta se pone cualquier valor y eso puede configurarse problemas de evasión tributaria. Eso se corrige y eso me parece que está bien, que hay que apoyar, es decir, aquello que permita sincerar el valor de esos vehículos. Sin embargo, en lo medular, que es lo que incluso reflexioné ayer en la Comisión de Régimen Económico, que fui invitado para analizar este proyecto de ley, yo mencionaba y lo sostengo que el incremento de esta tarifa del impuesto del 1 al 5% no significa o no genera una condición sobre la cual se va a poder combatir el lavado de activos. No encontramos una relación entre la tarifa del impuesto y el combate al lavado de activos. Y el combate al lavado de activos. Digo, porque uno se pone a pensar en teoría,
cuando hay la creación de un impuesto o el aumento de la tarifa de un impuesto tiene fines recaudatorios. Sí. O a veces de desestimulación. Que también Sí. ese es el objetivo que muchas veces nos presentan, ¿no? Sí, es difícil entender el cómo el gobierno plantea esta vinculación entre este impuesto y el combate al lavado de activos. Yo tengo una interpretación que, más que interpretación, es lo que puedo leer del documento, del proyecto en su exposición de motivos. Y es que en realidad este es un proyecto de mejora recaudatoria. Y así dice el proyecto de ley. Es un proyecto de reforma, de mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos. Pero en realidad me parece a mí que lo que busca el gobierno es establecer un impuesto o una mejora recaudatoria, recaudar un conjunto de recursos con el objeto de que esos recursos sean empleados en el fortalecimiento institucional que demanda la propia ley. La propia ley demanda, digamos, un proceso de mejora en las capacidades institucionales de la UAFE, temas tecnológicos de la Fiscalía, etcétera, para ese tema. Entonces, cuando uno ve que esta es una ley que plantea un impuesto de carácter recaudatorio, uno sí tiene que decirle, en este caso a los asambleístas, al gobierno y a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, cuáles son los impactos que esto va a tener en el mercado y tratar de proponer otras alternativas de carácter recaudatorio que no sean tan invasivas o que no generen problemas muy fuertes a una gran cantidad de personas. Yo le voy a dar un dato, Fabricio. El director de la UAFE, creo que es director, no sé el cargo. Es director. Es director de la UAFE. En uno de sus videos promocionales de la ley, dio un dato que yo lo tomo como de referencia, que el mercado de vehículos de segunda mano, que es donde se afectaría el impuesto, es de 3 veces la venta de vehículos nuevos. Es decir, que por cada vehículo nuevo que se comercializa, se venden 3 vehículos usados. Más o menos el mercado del Ecuador es de alrededor de 120,000 vehículos nuevos. Eso quiere decir que en realidad existe un mercado de vehículos de segunda mano de alrededor de 360,000 unidades por año. Eso quiere decir que este impuesto va a afectar ¿a cuántos? A 360,000 personas. Como no conocemos cuál es la tarifa que va a aplicarse en el reglamento, hemos hecho una estimación más o menos sobre los precios promedios de los vehículos de segunda mano, con esos 360,000 transacciones, y más o menos una tarifa de entre el 2 y el 3% que podría ser un promedio que utilice el gobierno en su momento. Creemos que el gobierno está pensando en una recaudación de entre 60 y 80 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno está pensando recaudar con esta afectación. Y nosotros lo que hemos dicho en la comisión es que si el gobierno necesita recursos para combatir el lavado de activos, no requiere o no necesitaría incrementar un impuesto que tiene tanta afectación, cuando en realidad puede y tiene en sus manos establecer una reclasificación técnica de los vehículos híbridos dentro del segmento automotor, con el fin de que se alinee con lo que determina la Organización Mundial de Aduanas, de que los vehículos microhíbridos, aquellos que no tienen una potencia suficiente como para movilizar el vehículo, y que igual necesitan una batería, digamos, que batería motor. A ver, los vehículos híbridos en general, por concepto, tienen 2 sistemas de propulsión. El eléctrico y el mecánico. El eléctrico y el que es a gasolina. Y el de combustible, ¿no es cierto? El motor a combustión, que es el que normalmente conocemos, sí, se alimenta de una fuente de energía, que es la gasolina o el diésel. Correcto. Y el motor y estos vehículos híbridos tienen un motor eléctrico que se alimenta de una fuente de energía que está almacenada en una batería. Exacto. Pero hay distintas clasificaciones, y es decir, en el 80% de los vehículos híbridos que se están comercializando en el país son los denominados microhíbridos, que en realidad son vehículos a combustión disfrazados de híbridos, es decir, son vehículos a combustión que le ponen una pequeña batería, un pequeño motor eléctrico, pero que nunca es capaz de movilizar o de traccionar ese vehículo. Entonces, en realidad son vehículos a combustión, que lo dice la propia Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas, que vendría a ser yo diría
la OMC de las aduanas ya determinó en el año 2021 que los vehículos mild hybrid, que son aquellos vehículos que tienen una pequeña batería y que no pueden traccionar o propulsar el vehículo, deben ser clasificados como vehículos a combustión. Pero claro, lo que dice la OMA tiene que no ratificarse, pero digamos, tiene que implementarse en cada uno de los países para que surta efecto en el país, en el Ecuador en este caso. Y eso es lo que hemos pedido. Lo que hemos pedido es que en la ley se especifique que estos vehículos microhíbridos, que no tienen una potencia suficiente para traccionar el vehículo, que son vehículos a combustión con una pequeña batería, sean clasificados como vehículos a combustión, como determina la OMA. En ese momento, esos vehículos van a tener que tributar lo que tributan los otros vehículos que compiten en el mismo segmento, corrigiendo una distorsión en el mercado. No se afecta a 360,000 familias como plantea el proyecto de ley. Sino ¿a quiénes afecta? Yo creo que no afectaría a nadie en realidad, porque en realidad lo que no es un incremento de impuestos. ¿No afecta a los importadores esto? No, porque los importadores lo que van a hacer es ahora sí empezar a traer los híbridos verdaderos. Es decir, aquellos híbridos que sí cumplen las condiciones de híbridos si es que quieren obtener el beneficio. No los que usted dice los traen como híbridos, pero no son híbridos. Claro, y el consumidor que está consumiendo esos vehículos microhíbridos va a tener que saber que es un microhíbrido, que es un vehículo a combustión y que tiene que someterse a las condiciones tributarias de los vehículos que son similares en el mercado, porque si no se genera una distorsión en el mercado muy fuerte. Se ha tratado de tergiversar esto en las definiciones, en la propia comisión. Se ha dicho que esto sería también subir un impuesto, pero en realidad no lo es. Yo ratifico que la propuesta es una propuesta de reclasificación técnica que permite, yo diría, que lo que hace es corregir una distorsión en el mercado, porque todos van a coincidir conmigo en que no es justo que dos vehículos que son iguales en su configuración, pero que al uno se le ha adicionado una pequeña batería que no significa, digamos, un ahorro importante en términos de emisiones, obtengan beneficios tributarios compitiendo de manera desleal con aquellos que sí están pagando todos los impuestos. Esto le daría al Estado alrededor de $100 millones. Al año. Es decir, y el impuesto, perdón que le interrumpa, y el impuesto que están creando o reformulando en el proyecto de ley original, ¿cuánto le? Entre 60 y 80 millones. O sea, esto les daría más. Esto les daría más dinero, sí. A ver, los 60 y 80 millones que yo calculo que es lo que el gobierno podría recuperar, parte de una hipótesis de que la tarifa que el gobierno pondría estaría entre el 2 y el 3%. Si lo pone al 5% podría recuperar un poco más. Si le pone menos del 2% podría recuperar un poco menos. No sabemos porque el proyecto de ley no especifica cuál sería la tarifa. Pero esto le daría más y no impactaría en 360,000 familias o 360,000 personas que compran vehículos de segunda mano. Además, es un segmento de la población que no puede comprar un vehículo nuevo. Entonces, la afectación de este impuesto es a un segmento de población que no puede o no tiene los recursos para comprar un vehículo nuevo, tiene para comprar un vehículo de segunda mano, pero se le pretendería cobrar un impuesto encareciéndole, obviamente, esa actividad de compra. ¿Ustedes le han planteado esto que usted nos está explicando con mucho detenimiento y de forma muy didáctica? ¿Le han explicado al gobierno, le han dicho al gobierno, más allá de su comparecencia y la presentación ayer ante la Asamblea? ¿Han hablado con el gobierno? Sí, y no solo eso, Fabricio. El gobierno tiene absoluta claridad de que esto hay que hacer. Tiene absoluta claridad de que hay una distorsión en el mercado. Tiene absoluta claridad de que aquí hay una competencia desleal. Aquí el gobierno tiene absoluta claridad de que ahí puede obtener recursos que no los está cobrando. El gobierno planteó ya una reforma arancelaria para alinearse a lo que dice la Organización Mundial de Aduanas en el COMEX desde el punto de vista arancelario. Lo que propusimos ayer fue desde el punto de vista tributario, es decir, los otros componentes de los impuestos. Ya hay un informe del Comité Técnico Interinstitucional del COMEX que recomienda hacerlo. Hay un dictamen del Ministerio de Finanzas que recomienda hacerlo.
Pero claro, como todo en política, Fabricio, tiene sus tiempos. Tenemos un presidente candidato, tenemos un gobierno que está de alguna manera leyendo políticamente cada paso que da. No ha sido posible hasta ahora que teniendo todos los habilitantes, digamos, desde el punto de vista administrativo, para que esto se corrija, realmente se tome la decisión que debe tomarse. Entonces yo creo que hace falta una decisión política de un tema que es bueno para todos, corrige distorsiones del mercado, el gobierno recupera recursos que no los está percibiendo, no es una subida de impuestos, se alinea con lo que dice la Organización Mundial de Aduanas, es decir, hay un pedido de la Organización Mundial de Aduanas de que los países se adhieran a esta posición, y entendemos que es cuestión de tiempo para que esto se resuelva y esperamos que sea lo antes posible. Pero a nivel arancelario en el COMEX, A nivel hay esa atribución. A nivel de impuestos es un papel de la Asamblea allí. A nivel de impuestos es un asunto de la Asamblea, Claro. Es por eso mi comparecencia ayer. Ayer hice la propuesta y yo vi un ambiente bastante favorable a entender. No entendieron muy bien cómo se relacionaría este impuesto con el lavado de activos, y es natural, es obvio. Y yo lo que les decía a los... Es que no tiene nada que, no usted tiene decía, nada no que tiene ver. nada que ver. Exacto. Así como no tiene nada que ver el impuesto del 1 al 5% para los vehículos usados. Entonces, en mi razonamiento ayer en la Asamblea, yo decía que cómo se vincula esto con el lavado de activo es porque esta finalmente es una ley de mejora recaudatoria. Y esto que estamos planteando es un proyecto de mejora recaudatoria, porque no es subir impuestos, es mejorar la recaudación. Y con esos recursos financiar todas las actividades administrativas, tecnológicas, etcétera, que requiere un proceso de control de lavado de activos. Veamos qué pasa. Pero los asambleístas del oficialismo, a ver, es una comisión que además está liderada por una asambleísta de gobierno, que es la asambleísta Farinango. Natalie Farinango. ¿Cuál fue la actitud de los asambleístas de gobierno? O sea, ¿hay una receptividad? Porque al final es una propuesta del gobierno. ¿Y cuál ha sido la reacción de los legisladores de otras vertientes que en cambio no les ha causado mucha gracia el tema de que se plantee un impuesto dentro del proyecto? A ver, lo que yo pude ver ayer en la comisión es que hay una posición cerrada, digamos, a no apoyar o no avanzar en un proceso que signifique incremento de impuestos. Esa fue la sensación que a mí me quedó de todas las intervenciones de los asambleístas. Yo hice una intervención de 15 minutos, pero hubo un set de preguntas y respuestas que duró alrededor de 45 minutos, alrededor de la propuesta que nosotros hicimos. Y a muchos asambleístas les pareció muy buena sugerencia que en lugar de subir un impuesto, que es lo que plantea el gobierno, para recaudar estos 60 u 80 millones de dólares, se plantee una reclasificación técnica que no es subir un impuesto y que le permite al gobierno optimizar su recaudación en alrededor de 100 o 120 millones de dólares. Yo diría, Fabricio, que en la generalidad de las intervenciones de los asambleístas fueron positivas respecto de la propuesta. La presidenta de la comisión no generó ninguna opinión al respecto de las propuestas que se generaron, por lo tanto no tengo la visión, en este caso, de quien preside la comisión, pero sí del resto de la comisión. Entonces yo veo que hay un espacio para que esto pueda ocurrir, porque hay una negativa, digamos, de algunos asambleístas de incrementar impuestos, y es natural, y además nosotros estamos diciendo que ese impuesto es un impuesto de alguna manera regresivo, porque va a afectar a una gran cantidad de la población y de gente que tiene menos recursos, porque son aquellos que no pueden comprar un vehículo nuevo y van a comprar un vehículo usado. Ahora, sobre esto, evidentemente los importadores no van a estar de acuerdo. ¿O sí? Claro, digamos que... También estuvieron presentes ahí en la comisión. Estuvieron presentes. ¿Y cuál fue la comisión. posición de ellos? Bueno, ¿Ellos escucharon a usted o usted entró después? Ellos me escucharon a mí. Ellos tuvieron ¿Qué posición tienen ahí sobre ellos tuvieron la posibilidad de hacer la réplica de lo que me han contado. Yo salí de la comisión. Pero era que se quede. Sí, tenía otra agenda también igual de importante.
importante. Y lo que plantearon ellos de alguna manera es que la propuesta que nosotros hacíamos no era oportuna en la medida en que la ley era una ley de lavado de activos y que la propuesta nuestra no se enmarcaba en el objetivo de la ley, lo cual nosotros discrepamos porque la ley es una ley de mejora recaudatoria. Y así lo hemos argumentado. Ahora, no es tan cierto que todos los importadores de vehículos están opuestos a esto, porque hay importadores de vehículos que no están importando los vehículos microhíbridos que también se sienten perjudicados. Voy a poner un caso. Si hay un importador de un vehículo a combustión, es decir, no es un vehículo híbrido, y tiene que competir en el mercado con un vehículo que también es a combustión, que le agregan una pila, que le agregan un motor eléctrico pequeño y desde el punto de vista tributario generan unas distorsiones muy fuertes, pues hace que eso también genere una distorsión. No es una distorsión solamente alrededor de la industria automotriz, es una distorsión a todo el sector automotor. Por eso mi llamado también, hay que adherirse, todos tenemos que adherirnos a todas aquellas medidas que ayudan a corregir distorsiones en el mercado, y esto claramente es una distorsión. Obviamente hay quienes importan estos vehículos, quienes están mirando ahí un interés específico que es legítimo, no lo compartimos, que obviamente van a estar en contra de esta propuesta, pero así son las regulaciones. Veamos, porque entiendo que hasta el sábado la comisión tendrá listo el informe para el primer debate, pero ahí tienen el insumo que nos ha presentado David Molina esta mañana. David, gracias por el tiempo. Fabricio, muchas gracias por la invitación. Interesante charla, en algún momento hablamos sobre este tema. Hoy evidentemente se traslada al terreno de la Asamblea Nacional a propósito de esta coyuntura y el proyecto de ley que busca combatir el lavado de activos está siendo tramitado por el Parlamento ecuatoriano a través de la Comisión de Régimen Económico. David Molina, quien es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.